buenas noches, mis amados hermanos y familia en Cristo. Qué gusto poder saludarlos y nuevamente reunirnos por este medio para poder compartir la palabra del Señor. Estamos muy contentos y sé que hoy seremos bendecidos al poder estudiar la palabra del Señor juntos. Estamos considerando el tema de las parábolas en nuestro segmento de las hogueras, y hoy quiero compartir una palabra nueva de parte del Señor y está en Lucas capítulo 6 versículo 46 al 49. Esta parábola trata de los dos cimientos. El Señor Jesús dio una enseñanza a las personas que le escuchaban, a sus discípulos, y dijo lo siguiente. En algunas Biblias está el título Los dos cimientos, en otra versión está el prudente y el insensato. Yo voy a leer en la versión NBI. Y dice de la siguiente forma: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Estoy en Lucas 6, 46. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo, puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. El Señor Jesús en esta parábola compara a dos tipos de personas. La persona que oye y pone en práctica lo que escucha, y lo contrario, una persona que oye y no pone en práctica. Finalmente termina en desastre su vida. Noten ustedes que estos tipos de personas, los dos tipos de personas que el Señor menciona, los dos oyen, los dos tienen la capacidad de escuchar el mensaje. Sin embargo, no toman la misma determinación al escuchar la palabra del Señor. Por consiguiente, el que toma la determinación de obedecer la palabra y ponerla en práctica, dice que está firme. No será tambaleada su vida en el momento de la dificultad y de la adversidad. Haciendo la comparación con una casa que está bien construida, que está con un cimiento sólido. Sin embargo, el que no pone en práctica lo que escucha, finalmente su vida es inestable y en el momento de la adversidad finalmente va a fracasar. Esta parábola el Señor la enseña sobre todo a sus discípulos. El término discípulo en el original, la palabra que da mucho significado a esta palabra discípulo, significa aprendiz. El discípulo es un aprendiz, aprende de las cosas que le enseña su maestro. Normalmente en la escuela, en las clases que hemos nosotros seguido, escuela, colegio, universidad, siempre hemos tenido maestros que nos han enseñado a través de palabras, nos han dado lecciones y hemos en alguna de las ocasiones podido capturar ese conocimiento y ponerlo en práctica, donde se ha afianzado esa enseñanza que nos han dado. Pero en otras ocasiones hemos escuchado solamente y no hemos practicado, y fácilmente ese conocimiento se olvidó, quedó en el aire. Existen muchas disciplinas que exigen que el aprendiz, el discípulo de un maestro pueda tener destreza en el área que está siendo enseñado. Por ejemplo, una persona que estudia música, que estudia un instrumento musical, no le va a ser suficiente solamente escuchar la clase del maestro, solamente oír, como decía Jesús, oír pero no hacer, porque finalmente no va a tener la destreza en el instrumento musical que está aprendiendo. Siempre el que aprende un instrumento musical estudia la teoría, escucha, oye la teoría, pero luego viene el momento de practicar.
Si no practica, entonces ese conocimiento teórico queda en el aire, no va a ser afianzado en la vida de la persona. Y así en las diferentes destrezas. Alguien que practica un deporte no solo puede sentarse a ver un video o escuchar una enseñanza cómo se realiza determinado deporte. Es necesario practicarlo, hacerlo, vivirlo. Y eso se lo puede aplicar en cualquier actividad que uno desarrolle, sea laboral, sea artística, de cualquier índole. Siempre es necesario la práctica. Por eso el Señor le decía a los discípulos en esta parábola: es necesario que ustedes me escuchen, pero que también practiquen para que ese conocimiento sea afianzado. Es lo que nos dice el Señor. Y ese es un primer nivel en cuanto al tema de poder afianzar la enseñanza en la práctica. Practicándolo, puedo hacerme experto en la materia. Y eso es el tema de poder hacer ese acto repetitivo. Yo escucho y mientras más practico, voy a ser más hábil en esa área. Pero un segundo nivel que el Señor Jesús nos enseña para poder llevar a la práctica una de sus enseñanzas o algunas de sus enseñanzas es poder agregar un ingrediente a esa enseñanza para que al momento de la práctica podamos ver el resultado inmediato de lo que hemos aprendido oyendo las enseñanzas del Maestro. En una ocasión, el Señor Jesús iniciaba su ministerio y se encuentra en una boda estaban celebrando un matrimonio. Lo invitaron a él, a su mamá, a algunos de sus discípulos. Noten que sus discípulos ya estaban con él, estaba iniciando su ministerio. Y en Juan capítulo 2, en el versículo 5 y los versículos posteriores, se presenta esta oportunidad, esta situación de que no había vino en la boda, se había terminado. Y la madre de Jesús le dice: por favor, haz algo, ayúdanos. No puede ser que estemos en la boda, somos invitados y no haya cómo celebrar. Y el Señor Jesús hace algo interesante delante de sus discípulos. Les dice, la madre le dice a las personas que están ahí acompañándoles, y obviamente los discípulos, los aprendices que habían escuchado sus palabras, sus enseñanzas, querían aprender cómo se hacen las cosas. La madre de Jesús le dice: hagan todo lo que Él les dice. Acuérdense que leímos en Lucas 6 que el Señor Jesús dice: ustedes deben de oír y hacerlo, ponerlo en práctica. Y María, la madre de Jesús, le dice en la boda: hagan todo lo que les dice el Maestro. ¿Y el Maestro qué les dijo? Llenen estas tinajas de piedra con agua. Estas tinajas servían para el rito de la purificación. En la costumbre judía, los invitados que llegaban a toda casa o a algún determinado lugar se lavaban los pies en estos recipientes. Y justo en estos recipientes, el Señor Jesús envía a personas que los llenen de agua y hace el milagro extraordinario de convertir esta agua en vino. Luego toma un vasito de una copa de esta agua convertida en vino y dicen: llévensela a la persona encargada de la recepción de la fiesta, que él la pruebe. Y dice la Biblia en Juan 2 que esta persona que probó esta agua, no sabiendo de dónde la habían tomado, de las tinajas donde se lavaban los pies los invitados, pudo decir: este es el mejor vino que he probado jamás en mi vida. Siempre se reparte el mejor vino al inicio, pero tú has reservado el mejor vino al final. Y algo interesante que dice en Juan 2, versículo 11, dice que cuando los discípulos pudieron ver, ya habían escuchado, ahora estaban aprendiendo cómo se hacían las cosas, dice que los discípulos creyeron en él. Un segundo nivel de poder oír para poner en práctica es necesario tener la fe para poder ver este tipo de cosas. Creyeron los discípulos, tuvieron fe al ver este milagro asombroso que el Señor había hecho. Lo mismo le pasó a Pedro. Hay muchísimos ejemplos para mencionar de cómo el Señor enseñaba
decía palabras, decía cosas que tenían que hacer los discípulos, y al mezclarlas con este ingrediente de la fe, ocurrían cosas extraordinarias. Cuando Pedro no había pescado toda la noche estando en su barca, el Señor Jesús al día siguiente le dice: Pedro, préstame tu barca para enseñar a la multitud que está aquí reunida en la orilla. Y Pedro estaba lavando las redes, no había pescado nada, estaba desilusionado, no había sido fructífero su trabajo, pero luego de la enseñanza del Señor Jesús le dice: llévame más adentro del lago, vamos a pescar. Dice la Biblia que el Señor Jesús le indica a Pedro: Pedro, suelta las redes, tira las redes. Y Pedro presenta la objeción: hemos querido pescar toda la noche, no se ha podido. Pero Pedro le dice algo interesante: pero en tu palabra, por lo que me dices, echaré la red. Jesús le dijo: echa la red. Pedro escuchó esa palabra y lo hizo, tomó acción, como leíamos en la palabra. Aquel que escucha y pone por obra. Pedro hizo lo que el maestro le pidió que hiciera y la pesca fue extraordinaria. Las redes se rompían, las barcas se hundían y Pedro se arrodilla y le dice: apártate de mí, soy hombre pecador, no puedo estar cerca de ti. Jesús le dice: no tengas miedo, Pedro. Lo que he querido enseñarte ahora, al decirte algo y tú hacerlo, te voy a hacer ahora pescador de hombres. Ya vas a dejar de ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Vas a conseguir seguidores para mi reino. Y lo hizo siguiendo este mismo ejemplo, esta misma forma de proceder. Y en otra ocasión hay otro relato en la Biblia que está en Marcos 9 del 14 al 29. Y este relato tiene que ver en realidad con lo opuesto, con alguien que se les dice que haga algo, que lo pongan en práctica, pero no funciona como debería de funcionar. Y este relato es del hombre que tiene un hijo que tiene un espíritu maligno. Este muchacho, siendo tomado por este espíritu, era revolcado, le salía espuma por la boca, se tiraba en el fuego, se tiraba en el agua. Es decir, este demonio quería matarlo a este muchacho. Y en una ocasión los discípulos estaban reunidos y el padre de este muchacho llega con su hijo y les dice: por favor, ayúdenme, mi hijo está en esta condición, hagan algo por él. Y los discípulos, que ya habían visto al maestro convertir el agua en vino, habían visto al maestro sanar a muchas personas, hacer muchos milagros, quisieron poner en práctica lo que el Señor Jesús ya les había estado diciendo. Pero, oh sorpresa, oraron por el muchacho y no ocurrió nada. El demonio hizo caso omiso a la oración o a la reprensión que hicieron los discípulos. Y llega el maestro, y el maestro lo que les dice es: generación incrédula, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no han podido? El padre le dice: lo he traído al muchacho a tus discípulos y no han podido expulsarlo al demonio, no han podido sanarlo a mi hijo. Y Jesús, ¿qué dice? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Los increpa de esta forma, dándoles a entender que para poder hacer, luego de haber escuchado las palabras del maestro, necesitan fe. Si hay incredulidad, entonces en ocasiones no es suficiente oír las palabras del maestro para poderlas llevar a la práctica. Es necesario este ingrediente, la fe. En realidad el Señor Jesús está reprochando la incredulidad de los discípulos. Y luego el padre de familia le dice: Señor, he traído a este muchacho, tus discípulos no han podido, pero te lo traigo a ti. Haz tú algo por él. ¿Será que tú puedes hacer algo por él? Y el Señor Jesús le dice al padre: ¿cómo que si puedo hacer algo por el muchacho? ¿No has escuchado que se dice que el que cree todo le es posible? Lo que notamos aquí es que la incredulidad de los discípulos fue contagiada también al padre del muchacho. El muchacho dice: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Sí creo,
por favor, ayúdame en mi incredulidad. En realidad el padre de familia, cuando vino a los discípulos, él creía, tenía fe, por eso trajo al hijo para que los discípulos del Señor lo sanen. Pero al ver la actitud de los discípulos y que no pasaba nada, que no podían poner en práctica lo que habían escuchado por causa de la incredulidad, entonces fue contagiado también de incredulidad. Esto es, una vez en alguna ocasión se hizo un experimento, un departamento de criminalística investigaba a los criminales siendo investigados les hicieron la investigación de los orígenes en el crimen, y estos criminales decían que cuando se involucraron en un acto criminal, en sus inicios les provocó repugnancia, sentían aversión a este acto, pero en la medida que practicaban un crimen, lo acometían una vez, otra vez, se acostumbraron a él y llegaron a tomarlo como natural, como que eso era lo correcto, y se olvidaron de hacer cosas buenas en su vida, sino que pervirtieron su camino y cometieron asesinatos, robos y muchas cosas terribles. Más o menos así ocurre con la incredulidad o con la falta de fe. Me acostumbro a que no ocurran cosas que deberían ocurrir, que el Señor nos ha enseñado. Nos acostumbramos a que ocurran cosas naturales y decimos, cuando no ocurre lo sobrenatural o el milagro que esperamos, es que así son las cosas. Y cada vez que repetimos eso, cada vez que vemos que no ocurre algo extraordinario, entonces nos acostumbramos a esa situación natural, como el criminal que les mencioné, que se acostumbró a su crimen. En realidad es algo que se aprende con el paso del tiempo por las situaciones que ocurren. En realidad, para poder poner en práctica las cosas que escuchamos de parte del Señor, necesitamos tener fe. Romanos 10:17 dice, es un versículo muy conocido que dice, así que la fe, o en otras palabras, así que ustedes pueden creer, ustedes podrán creer, el poder creer viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La confianza viene por el oír la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que normalmente escuchamos? Escuchamos todos los pensamientos de nuestra mente y los verbalizamos y decimos, ante esta situación no es posible. No podré salir de esta situación, no podrán arreglarse las cosas, no podré conseguir lo que necesito, no podré cumplir el sueño que tengo en mi vida. Cada vez que repetimos las palabras que están en nuestra mente o que alguien nos dice aquellas palabras y las repetimos, palabras de incredulidad, palabras de desconfianza, finalmente eso es lo que ocurre en nuestra vida. Cuando el diseño original de la palabra de Dios es que tengamos fe, ¿cuándo es que viene la fe? Cuando podemos oír las palabras de Dios. Todas las palabras que Él ha dicho. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu protector, yo soy aquel que te va a ayudar, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré a tu lado. Nos olvidamos de escuchar esas palabras y de repetirlas. Entonces, como resultado, vivimos en la incredulidad y no podemos poner en obra, poner en acción, practicar las cosas que hemos escuchado del Maestro. Al no tener fe, somos considerados como la lectura que hicimos inicialmente. Nuestra casa está construida sobre un terreno débil y finalmente va a fracasar, va a terminar en desastre esa forma de vivir en incredulidad. Lo que el Señor nos pide en esta parábola, al enseñarnos esta parábola, es que nuestra vida pueda estar fundamentada en la fe, que es el terreno sólido, que es la roca. Si nuestra vida está fundamentada en la fe, que es la roca, vamos a poder poner en práctica las cosas que escuchamos del Maestro.
Y en realidad esto es un principio que el Señor Jesús lo enseñó hace 2000 años, pero es muy antiguo. Son unas de las primeras palabras que el Señor le enseñó a su pueblo, a Israel, a través de Moisés. Y son las palabras que el Señor Jesús replicó a su pueblo cuando vino, y son las palabras que han sido dejadas para nosotros. Aún están en vigencia estas palabras. Y yo quiero dar lectura en Deuteronomio 6, del versículo 1 al 9, el pasaje conocido como el Shema Israel. Escucha, Israel, las palabras que Dios te ha dado. Y al leer este relato, ustedes van a darse cuenta cómo es el proceso que en realidad debería de ocurrir en nuestra vida para poder practicar las cosas que Dios nos dice y que tienen que ver con la fe. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Deuteronomio: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que les enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual vosotros vais a tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos estos estatutos y mandamientos que te mando. Los temas tú, los tema tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Al escuchar, al poner en práctica, podemos prolongar nuestra vida a partir de esa obediencia. Versículo 3. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, como ha dicho el Señor, Dios de tus padres. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras, o como lo leímos en Lucas, cuando Jesús decía, cuando yo les diga algo, ustedes tienen que ponerlo en práctica. En Deuteronomio dice, las palabras que te mando hoy tienen que estar en tu corazón. Tienes que meditarlas. Y acto seguido le dice en Deuteronomio 6:7, y las repetirás. Estas palabras las tienes que hablar, las tienes que verbalizar, porque al hacerlo, eso es lo que acrecienta la fe en la persona. ¿Cómo puede crecer la fe en alguien o la incredulidad en alguien? La incredulidad es diciendo siempre no puedo, no será posible, es imposible, no puede ocurrir, está en contra de todo pronóstico, en contra de la razón, de la ciencia. Pero la fe, en realidad, verbalizas palabras de cosas imposibles, que son imposibles para la razón, pero Dios dice, para el que cree todo es posible. Y en Deuteronomio 6, versículo 7 dice, y estas palabras las repetirás para que pueda crecer tu fe. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en la casa. Y andando por el camino, seguirás repitiendo palabras de fe. Al acostarte y cuando te levantes, seguirás repitiendo estas palabras. Porque al repetir estas palabras, podrás grabarlas en tu corazón, podrás tener la fe suficiente para poder ver las cosas que Dios quiere hacer contigo. Estas palabras las atarás como una señal en tu mano y estarán como un recordatorio delante de tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este diseño de Deuteronomio 6 tiene que ver con que la fe nuestra pueda crecer. ¿Cómo crece? Según Romanos 10:17, oyendo la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Deuteronomio 6 dice, la fe viene por oír. Te las estoy diciendo, pero acto seguido lo que tienes que hacer es repetir estas mismas palabras. El acto de repetir las palabras que Dios te da, como Dios te hable, Dios normalmente habla a través de su palabra. Cuando lees su palabra, eres confrontado con ella y hay un texto que Dios te lo está dando y te está diciendo las cosas que tienes que hacer. Esa palabra tienes que repetirla, porque de ese modo crecerá tu fe. Si crece tu fe, vas a poder poner en acción las cosas que Él te ha enviado a hacer. La incredulidad en realidad te detiene y no haces nada.
como en Lucas 6 el Señor enseñaba. La incredulidad hace que seas un oidor olvidadizo sin practicar sus palabras. La fe te coloca en la posición de poder poner por obra las cosas que escuchas del Maestro. La enseñanza que Dios nos dice a través de su Hijo Jesús es que tengamos la fe suficiente para siempre estar parados sobre la roca. Amén. Que el Señor me los bendiga y que podamos atesorar esta palabra para caminar en una vida de victoria y alcanzar el destino que Dios nos ha prometido de antemano. Amén. Dios los bendiga.